Perfecto. Muy bien, pues buenos días a todos. Gracias de verdad por dedicar este sábado para venir a la formación permanente una vez más. Me temo que debido a que estamos en Cuaresma y tenemos conferencias en las parroquias y muchas otras cosas, pues nuestro número se ha visto reducido hoy. Y bueno, pues lo siento porque tenemos el honor de tener aquí a 5 grandes ponentes, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, pues bueno, yo les voy a dejar a ellos que se presenten mutuamente, porque ellos se conocen mejor que yo y se van a presentar mejor. Pero lo dicho, muchísimas gracias de verdad por estar aquí y vamos a dar comienzo. Muchas gracias, María Jesús, y gracias por la confianza en este equipo. Bueno, nos iremos presentando, pero vamos, somos 1, 2, 3, 4, Carmen, que se ha sentado ahí atrás, y luego el doctor, que ha venido acompañado con su esposa, y entonces luego ya presentaremos al doctor. Yo simplemente voy a presentar quiénes somos y por qué venimos y por qué nos dedicamos a esta cosa, ¿no? Nosotros llevamos desde el año 2022, si no me corregís, haciendo un poco este mismo modelo de charlas en varias parroquias, lo hemos hecho también en alguna delegación y tal, en la diócesis de Madrid. Esto supone nuestra proyección internacional, porque cambiamos de diócesis y entonces ya es otra dimensión. Surgió, 3 de nosotras somos miembros de Acción Católica General en Madrid, y a base de reuniones de estas que convoca el obispo, que quiere que sigamos un material, bueno, pues hace reflexiones y nos surgió justo la inquietud cuando se aprobó la ley de eutanasia, tiene otro nombre, pero todas la conocemos por ley de eutanasia, y nos surgió la inquietud de hay que hacer algo, no nos podemos quedar así contemplando estos asuntos. Y como 2 de este equipo nuestro son médicos, pues doctoras en medicina, pues estuvimos viendo ahí qué podíamos hacer y qué podíamos ayudar. Y decidimos hacer una cosa muy práctica, que es conocer, experimentar, hacer todo el proceso de qué hay que hacer para lo que también simplificando llamamos testamento vital, que en Madrid lleva un nombre mucho más complejo, de documento de ¿cómo es? De instrucciones previas. Y entonces vamos a hacerlo nosotros ese proceso y vamos a explicar y ayudar a la gente a que lo haga. Eso ya lo dejo para la parte que lo vamos a explicar. Y nos pusimos en contacto con la Delegación de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Madrid, y entonces les pareció una propuesta interesante, con lo cual por eso veis que tenemos ahí tanto Acción Católica como Delegación de Pastoral de Madrid. Y lo que vimos era que solo ir con eso de señores, señoras, les enseñamos a rellenar el formulario, se quedaba corto. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tenemos y por lo que no nos movemos y no sabemos responder es nuestra falta de formación. Entonces dijimos, hay que unir la formación con esa pequeña acción. Y entonces empezamos a contactar con personas que nos pudieran aportar, y hemos tenido diferentes ponentes, y hoy tenemos aquí al doctor, y que ahora le van a presentar. Y entonces, de manera que tenemos una parte en la cual se da un poquito de conceptos y se aclaran situaciones, y luego hacemos esa parte de cómo rellenar esto y qué implicación tiene y demás, ¿no? Entonces vamos a hacer esas 2 cosas. Preferimos que las preguntas sean al final para no centrarnos solo en una cosa o demás, y como tampoco somos un número tan grande, pues habrá tiempo luego para preguntar. Además, María Jesús nos ha dicho que luego hay un pequeño compartir, con lo cual ahí se puede seguir preguntando, ¿no? Entonces, primero hace la intervención el doctor, y luego hace otra, Virginia hace la presentación del documento, y todo eso lo tienen en las fotocopias. Tienen una primera hoja que es la información nuestra de equipo, de demás, cómo contactar con nosotras, y luego está el propio documento sobre el que se va a hacer la presentación, ¿vale? Y en el último página tienen los centros en Getafe donde se puede hacer. Eso aquí Carmen ha movido a sus colegas y contactos en Getafe para poder aportarles la información de qué es lo concreto que pueden hacer, ¿vale? Pues Carmen. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Me corresponde a mí presentar al doctor Serrano, muy sencillamente. Don Manuel Serrano es médico especialista en medicina interna,
con un historial pues, profesional que no voy ahora a detallar porque lo que nos interesa es su responsabilidad en el área de cuidados paliativos en el Hospital Laguna, que es por lo que nos dirigimos a él. Y yo, sin querer hacer un perfil completo de él, porque tampoco tenemos tiempo y es muy largo, me voy a ceñir a 3 títulos de 3 libros que él ha publicado, que yo creo que nos ponen el escenario que va a tratar él, ¿vale? El primero es un libro dedicado a la vejez, me parece que se llama El hombre ante la vejez, donde ya nos sitúa en la dignidad de la persona, la dignidad de nuestras vidas, desde el día que nacemos hasta el día que morimos. No hay dignidad en la muerte ni deja verla, la vida es digna siempre y en la vejez, pues especialmente en la que dedica este libro, creo que merece la pena la atención si alguien tiene interés en profundizar en esto. Luego está el origen del cansancio, que es la causa de muchas cosas que explican otras que pueden estar por el medio del tema, ¿vale? Es este cansancio moderno que está más allá de los problemas físicos, que cogen muchos aspectos de la persona. Y el tercero, que son los últimos días, que ya nos mete de lleno en lo que son los cuidados a un paciente terminal, a un paciente donde ya, digamos que cuando la medicina no puede curar ni mantener, pues nosotros hablamos de cuidados hasta el final de la vida. Porque cuando la medicina ya no puede hacer ese aspecto, tenemos y venimos aquí a aprender que todavía hay mucho que hacer, mucho que hacer. Bien, es verdad que estamos acostumbrados a que nuestros pacientes lleguen demasiado tarde a los cuidados paliativos. A veces la gente te hace preguntas incomprensibles en el sentido de, claro, es que los cuidados paliativos es edad y te he visto y no me acuerdo, 3 días y fuera. Es que eso no son cuidados paliativos, es un tratamiento paliativo de síntomas, como otros muchos. Pero los cuidados paliativos hay que llegar pronto, a tiempo. Y un llegar a tiempo tiene que ver con hacer voluntades anticipadas, tiene que ver con hablar con tu médico. Hay mucho tiempo antes que se puede hablar con un médico, pero hacer las voluntades anticipadas también porque mejor mañana, que igual pasado ya es tarde, ¿vale? Entonces todo esto os pongo en contexto de lo que vamos a hablar o por qué es el objeto de esto. Nuestra vida está implicada en esto, pues todos nacemos y vamos a morir. Es un proceso de vida, ¿no? Pero también muchos de vosotros, y con la gente que habléis después, porque esto es una charla que luego se dispersa en la sociedad. Entonces muchos sois ya o vais a ser cuidadores, y todas estas cosas un cuidador tiene que conocerlo y trabajarlo, porque además cuidar y ayudar tiene premio. Doctor Serrano. Muchas gracias, Carmen. Bueno, soy Manuel Serrano, ya me ha presentado Carmen. Bueno, efectivamente yo, conforme ha ido pasando mi vida, he ido pasando de ser un médico internista a ser un médico un poco, ¿cómo diría? Antropólogo, quiero decir. Me he dedicado a conocer a las personas, a penetrar en la intimidad de las personas y a saber por qué o cómo envejecemos, por saber o cómo nos cansamos, y a veces nos cansamos de la vida. No encontramos aliciente en vivir, y esto es un poco, son los signos de la sociedad actual, es decir, se vive con un asidero material exclusivamente, y por consiguiente no se presta atención al interior de la persona, al interior de cada uno, o sea, cuál es realmente lo que nos mueve para vivir. No es levantarnos todos los días para desayunar y luego comer, ir al trabajo, volver y tener más o menos relaciones con los demás, más o menos superficiales, sino que lo que nos mueve para vivir es algo que nos hace constitutivamente personas. Eso que nos hace constitutivamente personas es nuestra dignidad. Es nuestra dignidad. Y tenemos que prestar atención. Yo creo que vosotros que estáis aquí os interesa esto, pero podéis salir a la calle y vivir en vuestros ambientes de trabajo y seguramente os daréis cuenta de que la gente vive de puntillas. La gente no se moja ni en su vida siquiera. Y entonces esa es un poco la cuestión que me traía hoy aquí a hablaros
Este libro, bueno, no lo compré si no queréis, pero este es el libro al que se refería Carmen, que veis que yo lo tengo marcado, porque me sigue ayudando. Lo he escrito yo, me sigue ayudando a mí. Es decir, que es algo que realmente cuando te pones a escribir, pues te salen pensamientos que no los tenías antes. Por eso muchas veces la escritura es tan importante para todos nosotros. Poner por escrito los pensamientos nos ayuda a realmente a ser conscientes de qué es lo que llevamos en el interior. Pero bueno, esto no es una norma ni muchísimo menos. Aquí hay algunos ejemplos de personas que han optado por diversos tipos de finales para su vida, ¿no? O a las que les ha obligado, o se les ha obligado a terminar la vida de alguna manera. En este libro se habla, hoy no voy a hablar mucho de eutanasia, ni voy a hablar de suicidio asistido. Sí voy a hablar de otras cosas que a lo mejor probablemente sean más importantes, porque es el argumento para no recurrir a la eutanasia, para no recurrir al suicidio asistido. Hay unos argumentos, ¿no? Y a esto es a lo que me voy a referir hoy. Pero bueno, digo que ha habido casos, hay casos muy paradigmáticos que han sido aireados por la prensa, de personas que han optado por el suicidio asistido o por la eutanasia o por otro tipo de soluciones, pero en cualquier caso en los que no han tenido en cuenta probablemente su irrenunciable dignidad, ¿no? Muerte digna es un oxímoron. Un oxímoron es un grupo de palabras que se niegan la una a la otra. Es decir, no se pueden decir juntas. Pues no puedes decir muerte digna ni puedes decir dignidad con la muerte. Es decir, que hay una contradicción intrínseca en la palabra, en la expresión muerte digna. Y esto es un poco a donde quiero profundizar hoy. Bueno, tiene todo bastante carga filosófica, pero lo importante es que está presente en nuestra vida diaria y por lo tanto, por mucha filosofía que tenga, al final lo vivimos en nuestras carnes. Voy a empezar contando un ejemplo de una paciente que tenía 43 años, era de origen asiático, probablemente no, era filipina, y era una mujer a la que se le había diagnosticado un cáncer de ovario. El tratamiento primero que se le dio para el cáncer de ovario fracasó y entonces ella, pues, como buena filipina, se dedicó a vivir con libertad y con espontaneidad, ¿no? Los filipinos son mucho de eso, es muy de buscar su propia vida y de vivir con libertad. Pero claro, es un cáncer que no responde a un tratamiento, acaba avanzando. Entonces, un día del mes de julio del año 24, se presentó en Laguna, la trajeron a Laguna, no se presentó ella, la trajeron a Laguna. Y ingresó a las 7 de la mañana y ingresó en unas condiciones pésimas y se le puso algo de morfina porque tenía muchísimo dolor en la espalda y en las piernas. Se le puso una dosis de morfina y ella pues mejoró y consiguió dormir un par de horas. A esas 2 horas pues llegué yo y me enteré que había ingresado y me fui a verla y me encontré, bueno, pues una persona reducida a su mínima expresión. O sea, llamaba mucho la atención una inmensa cabellera negra con un cuerpo pequeñísimo, muy escuálido, unos ojos muy expresivos. Ella sabía que se estaba muriendo y lo último que me dijo, bueno, me dijo pocas cosas, me dijo que tenía dolor, entonces le puse un tratamiento más dirigido a la sedación, porque evidentemente le quedaban horas de vida, ¿no? Y me dijo, una de las cosas que me dijo es que ella era consciente de que su vida se estaba cumpliendo en ese momento. O sea, no estaba pensando directamente en que iba a dejar de existir. Ella, todo lo contrario, ella pensaba, pudo deducir por lo que os voy a decir, que su vida se estaba cumpliendo en ese momento. Y en ese momento ella me dijo, no te preocupes por mí,
yo no voy a morir. Jesús está conmigo. O sea, estaba convencida de que su vida se estaba cumpliendo, su vida biológica se estaba cumpliendo, pero que su vida no terminaba. Esta es, en una persona pues, que estaba en una situación realmente, para que os deis un poquito de cuenta, el corazón se le veía latir entre las costillas, es decir, estaba muy reducida en toda su capacidad física, pero su capacidad espiritual estaba bollante, ¿no? Es decir, estaba pletórica. Bien, esto es muerte digna. Esto es muerte digna. O sea, hay personas que no pierden su entidad, que no pierden su dignidad, que no pierden lo que es un ser humano, aunque esté en el último minuto de su vida, ¿no? Evidentemente, cuando el dolor es muy intenso, uno puede ver la vida como bastante borrosa. Puede tener capacidad, puede haber perdido la capacidad para discernir muy bien lo que son los afectos y quiénes están, quiénes no están. En fin, hay en ese sentido pues un gran misterio de cómo influye el dolor en la psicología. La sensación, yo a veces pienso en esto cuando hago oración sobre este tema, a veces pienso en esto, pienso que hasta el propio Cristo sintió el abandono del Padre. O sea, quiere decir que los seres humanos, también en esos últimos momentos, cuando el dolor es muy intenso y el sufrimiento es extremo, podemos perder un poco la noción de quiénes somos y cómo somos. Por eso, luego quizá hablemos más del tema, por eso, en este caso concreto, en esta paciente que no he dicho su nombre, se llamaba Rosel. Yo buscando Rosel, porque se llama Rosel. Los apellidos eran catalanes. Y ella era filipina, pero bueno, filipina. Tenía apellidos catalanes. Y Rosel, buscando Rosel, hay un pueblecito del norte de la provincia de Castellón que es Rosel. Es decir, que ella era muy filipina, muy española. Y por eso decidimos, la enfermera vino, estuvimos viendo la circunstancia y ella fue la que me dijo, la sedamos. Y yo en ese momento dudé un poco. Bueno, dudé décimas de segundo, porque dije, es que ella está viendo cómo su vida se cumple. ¿Hasta qué punto una sedación en este momento le ayuda? Y pensando en cómo el dolor puede nublar el entendimiento, decidí que ya que ella estaba en esa disposición tan óptima para encontrarse con el Señor, le dije, pues sédala. Y la sedamos. A las 2 horas se murió. Bien. Los edificios tienen grietas y las personas enfermedades. ¿Quién destruye un edificio porque tenga una grieta? Es decir, la grieta hay que arreglarla, o hay que apuntalar la casa, o hay que hacer algo para que la casa no se derrumbe. Pues con la enfermedad pasa igual. Tenemos que tratar a los enfermos para que no se derrumben. Lo que no podemos hacer es resolver la grieta derrumbando el edificio o matando al enfermo. Es decir, no hay otra forma de resolver humanamente una situación que produce sufrimiento más que quitando el sufrimiento. Y el sufrimiento, la muerte no es una resolución para el sufrimiento, porque para que se quite el sufrimiento hace falta seguir viviendo sin sufrimiento. Matarte ya significa que te quitan el sufrimiento, pero te quitan la vida, evidentemente, ¿no? Por eso la dignidad y la muerte son opuestas. O sea, nadie recupera. ¿Quién puede recuperar o quién puede afirmar que se recupera la dignidad al matar a un enfermo o al morir? La dignidad está ligada a la vida, exclusivamente.
Ahora estoy escribiendo otro libro que se llama El sentido de cuidar. Y aquí hay una página que os quería leer, es una página del libro, está sin publicar todavía. Inédito, exclusiva. La mención de la muerte digna me sugiere lo que algunos defienden encarnizadamente, que es que alguien puede afirmar que la dignidad se restaura con la muerte. ¿Cuándo una persona en pleno sufrimiento cambiaría una analgesia adecuada, una cariñosa caricia o una compañía afectuosa por la muerte? Muchos enfermos en estado terminal que reciben cuidados paliativos correctamente quieren seguir viviendo, eso yo lo he visto. Sí, yo he visto cómo han llegado personas a Laguna con el testamento, bueno, el testamento vital no, la solicitud de eutanasia firmada, la primera solicitud, luego hay que reafirmarla, ¿no? Pero bueno, una vez que llegaron allí y empezamos a tratarles como se trata a los pacientes en cuidados paliativos, no solo en Laguna. En Laguna es un sitio especial, pero los demás también, quiero decir que no hay... O sea, los médicos de cuidados paliativos están hechos de otra pasta, iba a decir estamos, yo he tenido tanta travesía profesional que he terminado en cuidados paliativos, pero he hecho muchas cosas. Los médicos están hechos de otra pasta. Me comentaba mi mujer cuando veníamos para acá que hemos tenido una pérdida de una persona muy querida estos días, cómo los médicos que se aproximan a un paciente que se está muriendo ven en sus ojos su dignidad y se dirigen a ellos en su dignidad y les hacen ver cómo el contacto humano es lo que realmente en ese momento está siendo, digamos, lo esencial en el cuidado, ¿no? No el tratamiento que se ponga, no los sedantes que se pongan, no la morfina que haya que poner, sino que es la mirada. La mirada. Y esto, tengo que decirlo, los médicos no lo tienen, todos los médicos no lo tienen. No lo tienen. Si hay cirujanos, yo lo sé, que no han visto al paciente antes de ir al quirófano, en el quirófano han visto su tripa porque estaba tapado y le estaban con el tubo puesto, han terminado, han cerrado, la operación ha sido un éxito, el cirujano se va y ya no vuelve a ver al paciente, ni su tripa ni su cara. Entonces, en cuidados paliativos, los médicos son de otra forma. O aquellos médicos que quieren prestar un cuidado que sea digno de la persona que tenemos delante, que es igual que yo, estará en la cama y fastidiado o fastidiada. Pero es igual que yo, estamos hechos de lo mismo. Entonces, cuando estos pacientes llegan al hospital de paliativos y se enfrentan o se encuentran con alguien que le trata como un ser humano que está sufriendo con el único objetivo de comprenderle y quitarle el sufrimiento, no que se quiere morir. Y entonces firma la renuncia a lo que antes había pedido. Entonces lo hemos visto un montón de veces. Pero bueno, tengo un argumento más, escribo yo aquí. La innegable dignidad ontológica, ahora os hablaré de eso, que hemos definido, nunca puede estar soportada por la muerte, porque esa cualidad de la persona es propia de la vida humana. Por tanto, hablar de muerte digna es un oxímoron, dos proposiciones que se niegan la una a la otra. Y lo que sucede con la lingüística es reflejo de la realidad. Eutanasia y dignidad se oponen conceptualmente. Bien, este es un poco el sentido que quiero dar, o por lo menos quiero transmitiros, ¿no? Es decir, el sentido de que el ser humano es, algunos lo definen como el último escalón de la escala evolutiva,
Y yo no estoy de acuerdo con esto. O sea, yo pienso que el ser humano es una obra de Dios, es una creación de Dios, independiente del resto de la creación. No tiene nada que ver. El ser humano no ha llegado a ser lo que somos porque seamos la estrella de la evolución. No. Hemos sido creados de una forma independiente del resto de las especies vegetales y animales. Hemos tenido una creación diferente. Tanto si lo vemos bajo el punto de vista de la revelación como si lo vemos bajo el punto de vista de la lógica. Porque no hay posibilidades, trillones de posibilidades de alcanzar una razón como la nuestra y una capacidad de relación como la nuestra si no fuéramos un ser especial para el Creador, que nos ha creado para tener una relación con nosotros, para relacionarse con nosotros. Y eso no se podía confiar a la evolución, eso había que asegurarlo bien. Bien, ¿qué es la dignidad entonces? ¿Es un atributo del cuerpo? ¿Es algo que la dignidad la tenemos ahí como un sello? ¿O qué es? Vamos a ver, el ser humano evidentemente tiene un cuerpo y tiene, unos llamarían espíritu, otros llamarían mente, otros llamarían psique, otros llamarían alma, otros llamarían como uno quisiera, pero indudablemente tenemos una parte visible y una parte invisible. El amor que tenemos a nuestros hijos, a nuestra mujer, a nuestro marido, el amor que tenemos aquellos que no están casados y no tienen hijos, el amor que tenemos por la fecundidad que están generando a lo mejor alrededor, ese amor no es visible, es un sentimiento invisible. Un ingeniero de montes, absolutamente volcado a la técnica y materialista, nos decía hace unos años, lo único que me hace dudar de mi planteamiento es el amor que tengo a mis hijos. ¿Sabes? Bueno, pues esa parte que afecta al ser humano por completo, a su cuerpo y a su interior, a su cuerpo y a su alma, como un conjunto compacto, porque no somos dos cosas distintas, el dualismo ya hace tiempo que lo hemos podido negar, como un conjunto compacto que tiene una parte visible y una parte invisible. Ese atributo es dignidad. Solo lo tienen los hombres, no lo tienen los animales, no lo tienen las plantas y no lo tiene, por supuesto, la materia inerte. En el año 24, el 4 de abril me parece, estaba a punto de cumplir 2 años, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó un documento que se llama Dignitas Infinita, que es interesante, un poquito teológico, filosófico, pero comprensible. Y os voy a resumir la primera parte, porque es que no he encontrado nada mejor en lo que he escrito por ahí, o en lo que he encontrado escrito por ahí, no he encontrado nada mejor. Y él dice, bueno, la dignidad está en el ser humano, pero a ver, ¿cómo podemos definir la dignidad? Bajo cualquier punto de vista. Entonces hace 4 distinciones. La distinción principal, o por lo menos la primera, la que pone en primer lugar, es la dignidad ontológica. La ontológica, eso es un concepto filosófico, metafísico, raro, muy raro, pero que dice que lo ontológico es lo que tiene una persona por ser lo que es. Punto. Ya está. Eso es lo ontológico. Por tanto, la vida tiene una ontología y el ser humano tiene una ontología y esa ontología la tiene porque es humano. Entonces, esa dignidad es como un sello, como algo que lo distingue del resto de todo lo creado. Y por lo tanto es independiente a cualquier circunstancia física o intelectual. Un ser humano en el seno de su madre, en el que se diagnostica que
tiene una anencefalia, por ejemplo, que es una enfermedad muy grave que suele acabar con la muerte del recién nacido, que tiene una anencefalia, tiene una ausencia de desarrollo del sistema nervioso en el seno de su madre, una anencefalia, tiene dignidad humana. Una persona que ha perdido los brazos y las piernas en un accidente, tiene dignidad humana. Una persona que está en el último segundo de vida, tiene dignidad humana. Es decir, la dignidad humana es algo que se tiene porque se es. Y la dignidad humana proviene de que vosotros y yo somos iguales, nos tenemos que mirar a la cara y somos iguales, nos reconocemos iguales, nos reconocemos humanos y nos reconocemos que tú mereces mi respeto y yo merezco tu respeto, porque somos iguales. Esa es la dignidad ontológica. Bueno, esto que es más filosófico, vamos a pasar a lo más práctico. Hay otra dignidad que es la dignidad moral. ¿Qué es la dignidad moral? Pues la dignidad moral es la dignidad que se vive, iba a decir se adquiere, no se adquiere, la dignidad se vive porque uno responde en su vida a planteamientos y a presupuestos morales. ¿Y qué es la moralidad? La moralidad es algo que llevamos inscrito en nuestra alma que nos dice lo que está bien. Entonces, hay sujetos que son inmorales. Hay sujetos que son amorales. Y hay sujetos que se comportan indignamente bajo un punto de vista moral. Podemos poner ejemplos. ¿No? Las personas que utilizan a otras para su propio provecho, para su propio bien. Eso es una indignidad moral. Porque todo el mundo sabe, incluso ellos, cuando se paran a pensar en la oscuridad, incluso saben que utilizar a otra persona está mal. Pero lo hacen porque les conviene. Es utilitario. O sea, tener un esclavo al que pegarle, oye, es que a algunos les puede gustar, pero es una indignidad moral. Y hay personas que se comportan en su vida pública y privada de una manera indigna moralmente. ¿Por qué? Porque no lo hacen según principios morales. O a lo mejor lo quieren hacer, pero no les sale. Quiero decir, lo que al final hacen es comportarse de una manera amoral. No es lo mismo inmoral que amoral. Inmoral es el que hace el mal. Amoral es el que le importa un dedo si está bien o está mal. Hace simplemente lo que le interesa. Más práctico todavía, la dignidad social. ¿Qué es la dignidad social? La dignidad social es prestar cuidado a las circunstancias vitales del prójimo. Es decir, no solamente nosotros en nuestra relación social tenemos de alguna manera la obligación moral de prestar cuidado a quien lo necesita. Por ejemplo, el tema de los cuidados paliativos, sin ir más lejos, ¿no? Pero también el cuidado de nuestra madre anciana o también el cuidado de nuestro bebé recién nacido. Sí, eso es una dignidad que está implícita en una relación humana. Toda la dignidad que está implícita en una relación humana es una dignidad social. Entonces, cuando se descuidan a los desvalidos, cuando hay gente que vive por la calle, hay gente que no come, hay gente que... Eso es una indignidad moral, una indignidad moral social. Es decir, la sociedad no está cumpliendo con la dignidad de los seres humanos que la componen. Y por último, la indignidad existencial. La dignidad existencial es la que cada uno acepta para sí mismo, ¿no? Es decir, pues personas que viven pues enganchadas a hábitos, a violencia, alcohol, drogas, prostitución. Es decir, es el uso de los demás para mi propio bien, ¿no? Y si yo, esa vida, esa manera de vivir que tengo, esa existencia mía está plagada de todas estas cosas, eso es una indignidad existencial.
¿Dónde? Que vosotros a lo mejor, claro, podéis ir viendo que efectivamente aquel ejemplo, aquel otro ejemplo, aquel tal, pero luego tenemos un ejemplo que prácticamente engloba a todas esas dignidades, que es la compañía y la soledad. La compañía y la soledad. Sobre todo en momentos de necesidad. En personas que están en los últimos días de su vida y están solas. Y no se preocupa nadie de ellas, ni de su limpieza, ni de su alimentación, que están entre nosotros, y eso existe. En Laguna, o cualquier otro centro de cuidados paliativos, el porcentaje de personas acompañadas en bloque por la familia no llega al 30%. O sea, hay muchísima gente que está sola y que recibe visitas esporádicas, por la mañana, por la tarde, pero pasa el día sola. O sea, esto sucede aquí, hoy, ahora, siglo XXI. Es decir, ¿cómo cuidar la dignidad de los demás? Pues evitando su soledad y saliendo al encuentro de sus necesidades. Esta es un poco la clave. Porque la soledad hiere hace sangre en la dignidad moral de algunos, ¿no? Es decir, cuando la gente no acompaña al otro porque a mí no me interesa, o porque tengo otro planteamiento, o porque me voy al fútbol, cuando tienes una persona en casa que está, bueno, pues que no puede levantarse o está en una situación de una enfermedad avanzada, ¿no? No, yo me voy al fútbol hoy, es que hoy juega el Madrid. Bueno, en fin, eso es una decisión, pero moralmente no se está respetando la dignidad de la otra persona, ¿no? Bueno, y luego los abandonos, ¿no? Yo he visto fotografías de otros países, no digo cuál. Bueno, sí lo digo, Cuba. He visto asilos en Cuba, he visto fotos de asilos en Cuba, que os rasgaríais las vestiduras que llevarais de ver cómo están tratadas las personas allí. Y en muchos otros sitios, porque allí por lo menos a lo mejor tenía una cama, sin colchón y sin nada, pero por lo menos tenía una cama. En otros lugares, y es que ni eso tampoco, ¿no? Quiere decir que tenemos una responsabilidad como sociedad. ¿Sí? Nosotros somos seres que estamos llamados a tener una relación a través de la cual nos perfeccionamos. ¿Sí? Nos relacionamos y nos perfeccionamos. Si esa relación sirve para desperfeccionarse, pues algo está fallando. Por lo tanto, cuando queremos resolver un problema de dignidad a través de la muerte, cuando estamos dando la solución para evitar que una persona sufra matándola, lo que se está haciendo es realmente algo que atenta contra la dignidad ontológica, dignidad social, dignidad moral y dignidad existencial. Todo. Porque la estamos destruyendo, la dignidad. Es decir, que más que producir una muerte digna, cuando haces esas cosas, o cuando promueves esas cosas, lo que estás haciendo es precisamente dar una muerte indigna. Porque no es propio de un ser humano ser matado por otro. Bien, ahora quiero contaros unas cosas para que si alguna vez os toca, o a lo mejor que lo podéis transmitir a alguno, es algo que me ha costado a mí muchas semanas de meditación y de escribir y de publicar algunos asuntos relacionados con los sentimientos y las emociones que tienen las personas que cuidan. Nosotros, cuando cuidamos a otra persona y tenemos toda la intención puesta en cuidar, tenemos que ser conscientes de qué sentimos en ese momento, ¿no? ¿Cuál es nuestra emoción? ¿Cuáles son nuestros sentimientos y cuáles son nuestras emociones cuando nos volcamos a otro? O cuando simplemente vemos a otro sufrir. Esto es un asunto que también hemos discutido mucho Carmen y yo, y así que os lo voy a transmitir ahora. Mirad, hay varios sentimientos que os van a sonar todos, que están relacionados con el sufrimiento del otro, que es la pena, la lástima, la empatía, la conmiseración,
la compasión y por último la misericordia. Todo eso podemos sentir cuando vemos a otro sufrir. Ahora os podría poner un ejemplo de algo que puede pasar en la acera, ahí fuera, cuando salgamos. Pero voy a poner, porque por otro me vais a entender mejor, la parábola del buen samaritano. Entonces, el samaritano, le atacan los bandidos, le dejan tirado en el camino que baja de Jerusalén a Jericó y le dejan allí hecho un desastre. Le roban, le hacen sangre, le hieren, el hombre no se puede levantar. Entonces viene uno con su caballo, tiquirí, 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 lo ve, da la vuelta, lo mira y sigue. A lo mejor por dentro ha dicho, qué pena, qué hombre. Pero no le ha movido un pelo. Y ha tenido pena. ¿No? Ha tenido pena. La pena es algo que se vuelca sobre mí. La pena es mía. No afecta al otro para nada. Ese pobre hombre que estaba allí tirado en el suelo y que yo he sentido pena por él, ni se ha enterado de que yo tenía pena. La pena soy yo, el sujeto, no es el otro. Y la lástima, 3/4 lo mismo, porque es que a lo mejor yo mismo que hago esto así, le miro y se me saltan las lágrimas. Y tengo ahí una emoción interior, pero no hago nada y sigo, y el otro tampoco se ha enterado. Es decir, la lástima es algo que también vuelco un poco más intenso, hay una conmoción un poquito mayor, ahí hay algo que ya me toca más, pero no hago nada, me voy y sigo mi camino. Luego puede llegar otro que lo ve allí tirado, a lo mejor se baja del burro, se acerca, le mira a los ojos y le dices, pobre, ¿qué te pasa? Uf, vaya, bueno, te voy a acompañar un ratico. Se queda allí acompañando un ratico, empáticamente. ¿Pero ha resuelto algo? Se va. La empatía es muy buena. Ahí hay ya una mirada mutua, pero no va a ningún lado. No va a ningún lado. Es decir, tenemos que saber cuándo tenemos una empatía, porque a lo mejor nos parece que la empatía es la pera, o sea, es que empática es esa persona, es empático. Sí, y es que hay gente que nace empática. O sea, yo tengo amigos que tienen niños que es que son hiperempáticos desde pequeñitos, ¿no? Pero eso es una forma de ser, no implica nada más. Quiero decir que ahí no hay virtud. Ahí hay una situación en la que, bueno, pues te haces cargo de lo que le pasa al otro, pero te vas y se ha acabado, ¿no? Y cuando te vas todo contento de decir, qué empático soy. También, de alguna manera, la empatía me da a mí una satisfacción. Si me meto en un terreno más profundo, pues entonces entro a lo mejor en la conmiseración. En la conmiseración, yo sufro porque tú estás sufriendo. Entonces, ahí ya tenemos un sentimiento de sufrimiento compartido. Es decir, el que siente conmiseración sufre. Y sufre porque el otro sufre. Y realmente ahí ya se forja un nuevo sujeto de sufrimiento que es el nosotros. Nosotros sufrimos. Claro, el protagonista es el enfermo, pero el que está allí está sufriendo y le gustaría que el otro no sufriera. Si avanzamos un pelín más, y es conveniente que sepamos, insisto, o sea, esto no es solo teoría, esto es que sepamos dónde estamos en cada momento. Es decir, he sentido pena, pero esa pena no me sirve para nada. Yo creo que esa pena... Pero llego a la compasión. O sea, la compasión me lleva a actuar. Es decir, yo estoy sufriendo porque el otro sufre, igual que en la conmiseración, pero además es que me pongo en marcha. Me pongo en marcha y lo vivo con él, y vivo ese sufrimiento con él. Lo vivo con él haciendo cosas que eviten que el paciente siga sufriendo. Por eso normalmente la conmiseración y la compasión se confunden un poquito, porque conceptualmente la conmiseración es simplemente sufrimiento y el otro es sufrimiento por lo mismo que tú estás sufriendo. Es decir, te duele el estómago, yo sufro porque te duele el estómago como si me doliera a mí. Como si me doliera a mí. Por lo tanto, inmediatamente tengo que hacer algo.
tengo que hacer algo, porque me está doliendo a mí también. Entonces, es conveniente saber cuándo estamos instalados en la lástima, cuándo estamos instalados en la empatía y cuándo estamos instalados en la compasión. Aún más, en las personas que están realmente entregadas, que están realmente, diría yo que incluso viviendo a través de los que sufren, lo que sienten es un sentimiento que es casi divino, que es la misericordia. La misericordia ya no es solamente que pones la pasión del dolor y la pasión del sufrimiento junto con la otra persona, que sería la compasión, sino que es que pones el corazón. Misericordia es cordia de corazón, miser de dolor. Pones el corazón en el dolor. Hay todo ese espectro, es un espectro de sentimientos que yo aconsejo tratar de identificar bien, saberlo, ¿no? Porque yo creo que eso nos puede seguramente ayudar a progresar digamos, en nuestro camino de sentimientos cuando nos ponemos a ayudar al demás, al otro, ¿no? Vamos a ir terminando ya. Hay que ponerse en el papel de la persona que está sufriendo, hay que ponerse en su perspectiva, ¿no? Y entonces tenemos que pensar, cuando estamos con un enfermo que está ya, digamos, en los últimos ratos de su vida, ¿no? Sí, tenemos que pensar, ¿por qué sufre? O sea, ¿cuáles son sus sentimientos? ¿Qué siente una persona cuando sobreviene la muerte? Porque nosotros estamos de pie al lado de la cama y la otra persona está en la cama viendo cómo se le acerca la muerte. Eso es muy interesante. Yo creo que eso es no es muy filosófico. No es muy filosófico, pero es una cuestión a pensar. Y ya lo pensaréis, pero es lo siguiente. Conforme el cuerpo se va hundiendo en su vitalidad y en su biología y en su dinamismo, pues se pierde el dinamismo. O sea, habéis visto que muchas personas casi no se pueden ni mover, casi no pueden respirar, no se pueden dar la vuelta en la cama solos. O sea, conforme todo eso se va aplanando, muchas veces hemos visto cómo surge del fondo de la persona algo que se despierta, algo nuevo, algo que le recuerda, que le hace vivir esa parte invisible que hablábamos al principio, esa parte invisible como muchísimo más fuerte que la parte visible que se está muriendo. Es decir, a menos que seas un descreído, que te resistas a tal, o sea, pero lo normal es que una persona que ve que su vida se acaba, se haga finalmente las últimas preguntas. Que no las hacemos, las podemos hacer ya, no está reñido, las podemos hacer ya, pero se hacen las últimas preguntas. Y cuando una persona ya está en ese momento, ella ya está preparada para morirse. Todos los demás están llorando como a moco tendido, pero ella ya está lista para morirse, está esperando la llamada final. Y todos los demás lloran, están ahí todos llorando. Y entonces, bueno, es un momento que deberíamos meditar para saber que cuidamos y que en esos momentos finales, cuando cuidamos, tenemos que realmente apoyar, soportar, fomentar la dimensión espiritual de la persona. O sea, no solamente que esté tranquilo, que duerma a fuerza de una pastillita de aquí, una inyección por allá, tal, sino por eso en los cuidados paliativos el paciente que ya está en esos últimos días, momentos, tal, pues necesita un apoyo espiritual. El apoyo espiritual no es sonreírle, el apoyo espiritual no es hablarle, o puede no ser hablarle. El apoyo espiritual es permanecer al lado con la mirada, soportando tu propio dolor.
¿Preguntas o qué queréis saber? O las dejamos para después. ¿No? O las dejamos para después. Sí. Entonces nada, cuando queráis ya me hacéis preguntas. Muchas gracias, doctor, por esta charla. Ha sido fantástica. A ver, Virginia y yo os vamos a contar un poquito cómo se rellena el documento de instrucciones previas que tiene la Comunidad de Madrid. Entonces, en esta primera hoja que tenéis, es un díptico que hicimos un poco como resumen para que podáis acudir a él en caso de que tengáis alguna duda a la hora de rellenar el documento. Os comenta primero qué es el testamento vital, que son estas instrucciones, y luego la conferencia episcopal también nos anima a que lo rellenemos para dar un poco testimonio como cristianos de que no estamos de acuerdo en general con este tema de la eutanasia. Aquí os animamos ahora, Virginia irá pasando las diapositivas y contándoos un poquito de ¿por qué anima la conferencia episcopal? Pues en este caso para evitar la atropello a la dignidad de la libertad de la persona, que humanicemos, como nos ha dicho el doctor, el proceso de la muerte. Hay muchas formas de, como nos ha comentado, que tenemos que aplicar en estos casos y seguir avanzando en la dignidad humana. Bueno, yo es que estoy impresionada porque estoy viviendo además ahora una situación de una persona terminal y entonces me ha aclarado muchas cosas el doctor Serrano. Entonces esto ya me parece una tontería, realmente lo que voy a contar. Pero bueno, yo creo que es práctico. Os vamos a contar un poquito cómo rellenar el documento que llamamos testamento vital, pero que realmente se llama instrucciones previas en la Comunidad de Madrid, que es donde nos encontramos. Es un documento pues que al principio es arduo, ¿no? Carmen es médico igual que nosotros Serrano, igual que yo, y decidimos, como ha dicho Irene, rellenarlo y nos pareció imposible, porque unas cosas solapan otras, unas cosas incluyen otras, y entonces hemos decidido lo mínimo, rellenar lo mínimo que sea necesario en función de lo que nosotros queremos, y desde luego también dejar muy claro, como ha dicho, la dimensión espiritual, que no es un documento solo médico, a mí me parece, es un documento donde tú puedes dejar expresado también tus sentimientos. En la Comunidad de Madrid lo podemos descargar, este sería el documento que os hemos entregado. En un principio son los datos que tenemos, los datos nuestros. Esto se coge con el DNI. No hace falta llevar ninguna cartilla sanitaria ni nada porque lo puede hacer todo el mundo. Tenga Seguridad Social, tenga una mutua, tenga ISFAS. Entonces no te van a pedir que estés afiliado a la Seguridad Social, simplemente te van a pedir el DNI. Con el DNI, como ya hay muchos programas, introduciendo tu DNI van a tener ya casi todos los datos, ¿no? Cómo es donde vivo y demás. Luego, la segunda parte es cómo quiero que me notifiquen el resultado de esto que yo he hecho. Normalmente pedimos que sea por vía telemática, pero también puede ser por vía postal, entonces hay que ir a nuestro domicilio y nos llegará a casa. Un apunte solo sobre eso. Sí. No penséis que la vía digital en este caso es el certificado digital que todos solemos tener. Hay que darse de alta en la Comunidad de Madrid, en las notificaciones electrónicas de la Comunidad de Madrid. No tiene nada que ver con el certificado digital, ¿vale? Entonces, si no estáis dados de alta en las notificaciones electrónicas de la Comunidad de Madrid, pues no os va a llegar nada, ¿vale? Normalmente nosotros ponemos por correo. Después vendría el punto 3, todos tenéis el documento, es una declaración de voluntad, pues de que se loquea o de que soy mayor de edad, de que estoy en mi pleno juicio, porque esto sirve para hacerlo cuando todavía sabemos qué queremos, no ya en el último momento cuando ya otros pueden decidir por nosotros. Esto es algo que decidimos nosotros. Viene un siguiente apartado que dice, quiero que se tengan en cuenta los siguientes criterios y mis preferencias. Entonces, es tan complicado y tan farragoso porque unas cosas
que me pueda comunicar o no, que pueda hacer esto o no. No hace falta rellenarlo realmente, entonces nosotros hemos pensado no rellenarlo, pero cada uno puede poner lo que esté bien. La siguiente... Perdona, sí. Como lo están siguiendo, Sí. lo que está en azul es nuestra propuesta. Eso es. ¿Vale? O sea, eso está ya, lo hemos metido ya en el documento y esa es la propuesta que desde el estudio y la experiencia os ponemos sobre la mesa. Cada uno luego puede pensar otra cosa, pero para que tengáis claro que los tics en azul, tal, esa es la propuesta. Eso ¿vale? es. Perdona, que es que... No, has hecho muy bien, es que estoy hoy un poco paliada. Luego estaría también en la siguiente página, quiero que este documento se aplique en las siguientes circunstancias. Nosotros nos parece que tiene que ser en una situación terminal o en una situación de agonía, que un poquito explica qué es cada término. Tiqueamos esas dos situaciones. Siguiente dice, deseo que se tengan en cuenta las siguientes instrucciones y mi atención sanitaria. Pues esto es muy confuso, porque si empezáis a leerlo dice, quiero la A, quiero la B, quiero la C, como si fuera un cuestionario. Realmente nosotros hemos pensado que la propuesta sería la E, deseo estar acompañado por mi familia y seres queridos. Que es algo a tener en cuenta. Ahora es más fácil, pero en la época de pandemia acordaros lo difícil que era estar con tu familia. Bueno, no sabemos si va a venir otra pandemia o no, porque no lo sabemos, pero está bien dejarlo claro, ¿no? Que quieres estar acompañado por tus seres queridos. Ya el punto 4 es un poco porque se ha hecho el documento. Al aprobarse la ley sobre la regulación de la eutanasia, dice, quiero o no quiero la eutanasia. Que sería prestación de ayuda para morir. Como ha dicho el doctor Serrano, muerte digna y dignidad, a mí me lo ha dejado clarísimo. Esto no tiene ningún sentido, aunque es un texto y ahí está puesto. Bueno, pues nosotros hemos tiqueado, no quiero que se me aplique la eutanasia. El apartado siguiente, como lo estáis siguiendo, sería el 5, que sería instrucciones sobre mi cuerpo. Bueno, pues aquí cada uno lo que quiera rellenar. Quiero donar mi cuerpo, no quiero donarlo, quiero que sirva para la investigación. Esto es una opción personal que cada uno puede elegir. Y luego viene un espacio en blanco que nosotros hemos rellenado, donde pone otras instrucciones. En otras instrucciones hemos copiado lo que dice el texto de la Conferencia Episcopal sobre el Testamento Vital. Es un espacio muy rico porque es un espacio en blanco y nos ha parecido que estaría muy bien poner este texto que dice: pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte y para ello solicito la presencia de un sacerdote católico y que se me administren los sacramentos pertinentes. Deseo poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia en paz, en la compañía de mis seres queridos y en consuelo de mi fe cristiana. Es lo que refleja la Conferencia Episcopal Española sobre las últimas voluntades. Hay que escribirlo y hay que decir que lo escriban, porque si tú no lo dictas, esto no sale automáticamente. Entonces, si estáis de acuerdo, hay que decirlo y luego ver que lo han escrito, porque antes de firmar tu documento tienes que repasarlo, porque muchas veces pues se pasa. Y luego ya el último punto sería el designar un representante. Puede ser un familiar, puede ser el marido a la esposa al marido. Es bueno siempre designar algún representante porque pueden surgir dudas, a pesar de que tú tengas escrito lo que quieres, sobre este tema. El representante no tiene que ir a hacer el testamento vital, simplemente hay que llevar una fotocopia de su DNI. Puedes poner 1, 2 o 3. Deciros que este documento se firma después de haberlo leído, acordaros de leerlo, y que este documento en cualquier momento se puede revocar. Si yo quiero dejar otro representante, si me he enfadado con mi familia y digo que no venga nadie de mi familia, pues también lo podría poner. Se puede revocar en cualquier momento, o sea, es un documento que es un documento ágil, es un documento que está en movimiento, que si en cualquier circunstancia tú quieres cambiarlo, puedes cambiarlo. Yo creo que os hemos presentado de forma muy sencilla cómo rellenar esto, que es un poquito farragoso.
hemos punteado, como ha dicho Irene, en azul lo que se puede, lo que no se debe rellenar, lo que no hace falta rellenar, pero es un documento personal, cada uno lo puede estudiar y rellenarlo como quiera. ¿Qué pasa luego una vez que lo he firmado? Pues más o menos en el plazo de un mes recibes una notificación, si has dicho por vía de correos, por correo, diciendo que ya está inscrito tu documento en el Registro Nacional de Instrucciones Previas y nos enviarían una copia sellada del documento que hemos firmado. Ya una vez que lo he hecho, simplemente con que el administrativo, la persona que lo realiza, lo esté metiendo, ya aparecería en nuestra tarjeta sanitaria, si tenemos tarjeta sanitaria. Y este documento, aunque lo hagamos en Madrid, no solo es para Madrid, tiene nivel nacional. O sea, en cualquier hospital o cualquier centro público o privado aparecería, lo pueden consultar. Y desde luego nosotros en nuestra cartilla sanitaria digital lo podemos ver. Hay unas páginas que os damos en el folleto donde podéis sacar el documento, podéis incluso llevarlo relleno, aunque no hace falta porque ellos lo van a facilitar también. Y también hemos puesto en la página de la Conferencia Episcopal Española, porque el documento que han hecho la Conferencia Episcopal es un documento que tiene mucho sentido, pero no tiene sentido legal. Pero sí que conviene que se conozca. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, nosotros tenemos un correo al que nos podéis escribir, que está aquí. Está también en el folleto que os hemos dado, que sería testamentovital@gmail.com, y os intentamos ayudar en lo que podamos. Tenemos aquí, si queréis consultar, los centros donde se realiza el documento vital en Getafe, como sería el Hospital de Getafe, el Centro de Pinto, Parque Sur, Griñón, El Bercial, el Sector 3, Juan de la Cierva. Bueno, casi todos los centros de salud lo realizan. Generalmente te dan cita previa, aunque hay otros sitios que no necesitan cita previa. Pues hasta ahora, por ejemplo, en la Fundación Jiménez Díaz, el Centro de Salud de Especialidades de Quintana, pues de la Puerta Toledo, vas, dices quiero hacer el testamento vital y no necesitas cita, pero es mejor que lo consultéis. Se podría hacer tanto en hospitales públicos como privados, aunque nuestra experiencia es que en los privados todavía no hemos encontrado ninguno que lo hagan, pero de hecho sí se podría hacer. Bueno, ahora si tenéis alguna duda ya nos consultáis. Todas las preguntas. Está todo clarísimo. También para el doctor ahora, así Sí, era compactar. La función del representante. Sí. Has comentado que pueden surgir cosas y demás. ¿Nos puedes desarrollar un poquito? Claro, el representante legal, vamos, cada uno en su conciencia tiene que saber que escoge a un representante legal, que es que no escojo a mi hermana o mi hermano porque no tengo otro, que no hace falta que sea familiar, tiene que ser alguien que represente y que te conozca y que sepa lo que tú quieras y con el que tú hayas hablado y hayas dicho, estas son mis intenciones. Porque tener en cuenta que el testamento vital se va a usar cuando vosotros no podéis decidir, si estáis conscientes, si vosotros podéis decidir sobre vuestra persona. Es en casos en que ya no tengáis conciencia para poder decir qué queréis. He expresado mis intenciones y cómo quiero... Y cómo quieres que lo siga. Finalizar. Eso es. Por lo tanto, el representante... Tiene que ser alguien de tu confianza, de que se va a ajustar exactamente a esto, que es lo que realmente... Efectivamente. Pueden ser hasta 3 representantes. Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Quien deja a su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí.
sus bienes por mí, sus hijos por mí me encontrarán. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará.